Acto. Llevamos a cabo entonces la siguiente audiencia pública en el marco del proceso constitucional. Le pido por favor que indique su nombre completo, su ruta y luego puede hacer su exposición de un tiempo máximo de 10 minutos. ¿Desde aquí? ¿Desde acá es la exposición? Desde ahí, sí. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre, Marcela Alejandra San Martín Venegas. Mi RUT, 12.270.051-8. Y me presento en esta audiencia a exponer. ¿Puedo grabar? No hay problema. Es mi hijo. Bueno, me voy a tomar un minutito para expresar algo que me llamó mucho la atención con respecto a que fueran audiencias solo de oído y de habla, y somos las únicas criaturas que tenemos la capacidad de comunicarnos a través del habla, así que somos parlantes, así que qué lindo que haya sido de esta forma. Bueno, la finalidad de participar en esta audiencia es proteger el tesoro más invaluable de nuestra nación, que son nuestros niños y niñas, y todas las generaciones futuras. ¿Cuál será la herencia que dejaremos a esas generaciones? No se les olvide que esa estrofa de la canción Ese mar que tranquilo te baña, las aguas del océano Pacífico, preciado botín de muchos invasores. Y ese océano es un testigo grande de grandes batallas. Debemos retener la sabiduría de los ancestros de estas tierras que supieron convivir con la amenaza de un imperio, pero nunca fueron esclavos de él. La evidencia de ello es que en nuestro territorio no existen megaconstrucciones, no hay pirámides. Eso es sinónimo de que no conocieron la esclavitud de un imperio ni de un invasor. Nuestros ancestros supieron velar por el bien mayor de sus hijos y de las nuevas generaciones, el futuro, nosotros, hoy. En su sabiduría entendieron escoger bajo presión, que es algo muy difícil. Vivieron en paz en sus territorios y supieron negociar. Hoy, queridos constituyentes, ustedes tienen la oportunidad de decir ¿cómo quieren ser recordados? ¿Cuál será su legado? Una constitución debe garantizar libertad, y la libertad se resguarda con límites, porque sin límites puede llegar a ser esclavo. Siempre ha habido desconformismo, y eso va de la mano del hambre de poder, y eso también conlleva otro nivel de esclavitud. Puede ser un faraón, puede ser un emperador, puede ser un Hitler. Y en esto me voy a hacer referencia histórica a una civilización ancestral, con una economía que movía el mundo, con su té, con seda, con porcelana. Y todo va a un valor. Todo lo canjeaban por plata en ese tiempo. Y eso era un bien muy preciado, tanto que tuvieron esta batalla con los británicos, que con la igual motivación de una economía que fluye, fueron y sacaron opio de la India, y la China, siendo tan sabios ellos, igual sucumbió, convirtiéndose ¿en qué? En esclavos. Millones de adictos al opio. Hasta Chile llegaron esclavos chinos. Y en el periodo de 1839 a 1859, la guerra del opio. Sin embargo, el gobierno chino tuvo el arrojo y decir basta, no más, hay que poner fin a este flagelo, y confiscaron en ese tiempo, el historiador dice que 1.400 toneladas de droga y la quemaron. Y así también hubo países que adoptaron este mismo flagelo, inclusive a los alimentos de los niños le ponían opio para tranquilizarlos.
El desconformismo en la repartición de las colonias hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Y desde aquí surge también una figura, un hombre, que mueve a una nación que era cuna de arte, de ciencia, de pensadores, y los arrastró a una guerra. Y eso los hizo esclavos. Estamos hablando, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Y no fue la esclavitud de un tiempo, fue de mucho tiempo. Un tiempo en el que perecieron generaciones, donde solo quedaron ruinas y viejos. Todo esto es para llegar a lo que se está viendo hoy, la ley 21.430, que habla del interés superior del niño, pero no explica algunas cosas, y es lo que yo vengo a observar en esta ley. En el artículo 1, yo me pregunto cuál es el objetivo de la ley. Dice que habla de la garantía y la protección de los derechos de los demás, de acuerdo a los demás tratados internacionales, los derechos de los derechos humanos, pero en Chile, a mí eso es lo que yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de la ley? Y es lo que yo recomiendo en este momento, que hay algo que falta en el texto ahí, y lo recomiendo agregar, dice, los pactos internacionales firmados por Chile, ratificados por el Congreso. Eso no está, la cita ratificados por el Congreso no está, porque si un pacto no está ratificado por el Congreso, es letra muerta. Entonces, seguimos. ¿Cuál será la normativa? Esa es la siguiente pregunta. Porque la ley, esta ley no tiene herramientas expresas de interpretación. Se crea un conflicto jurídico y ese nos hace preguntarle, ¿por cuál norma se regirá? ¿Por una norma interna o por la norma internacional convencional? Estamos refiriendo a los tratados internacionales, a las convenciones que estamos adscritos. Aquí la ley no expresa en ninguno de sus artículos, y es lo que también recomiendo agregar, que la normativa que se adscribe en esos convenios que se hacen, nos dice que ya sea que en caso que la ley es derecho, en derecho es fuente del derecho de los tratados internacionales. No lo expresa y debiera expresarlo, que esa normativa también es jurisprudencia aquí en Chile y es fuente del derecho de los tratados internacionales, ya sea en el caso de los derechos humanos o en los derechos de los niños y de las niñas. Porque aclaremos que los pactos internacionales firmados por Chile, ratificados por el Congreso, pasan a ser una norma de la República, al menos en lo que se refiere en el contexto de los derechos humanos. La ley 21.430 ha cambiado el criterio en la edad. Cambió la figura de la mayoría de edad, se considera niño hasta los 18 años, ahora se considera niño hasta la edad de 14 años. Y la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el artículo 1, cito, dice, para los efectos de las presentes convenciones se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. En esa misma convención, el artículo 3 dice, los estados partes, dice, se comprenden a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Pues bien, dicho todo esto, digamos que dejaron a los niños y niñas como una edad límite de 14 años de edad. De acuerdo a esto, es derecho preferente, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de estos individuos, los ya nombrados por supuesto arriba, padres, tutores, otras personas, ser ellos el filtro de qué decidir a los niños o cómo instruirán en temas como sexualidad, temas morales, religiosos, políticos. Deben ser esas personas y no el Estado, de acuerdo al artículo 3 de la Convención. Artículo 5 de la Convención. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso,
miembros de la familia ampliada o comunidad según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirles consonancia de la evolución de sus facultades, dirección, orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Dicho todo esto, es recomendación por el futuro y por las nuevas generaciones de que velemos, estos señores constituyentes y la Constitución nueva, que vele por consagrar lo que acabamos de leer, el artículo 3, el artículo 5 de la Convención de los Derechos de los Niños, Naciones Unidas. Muchas gracias. Tenemos el tiempo.